Cuando hablamos de control de calidad en soldadura, nos hace referencia a, por ejemplo, cuando llevamos a cabo tal actividad mediante la soldadura, lo que se busca es la fusión del material y posteriormente mediante el enfriamiento se solidifica, y en esta acción pueden ocurrir imperfecciones, algo natural en la soldadura, y mediante un control de calidad que es mediante varios parámetros o varias técnicas que se emplean para, digamos, verificar que estos parámetros estén dentro del rango que deben de estar, pues de esta forma le estaremos garantizando un control de calidad. Y bueno, ese es el tema que voy a explicar. Mi nombre es Yesid Cantillo y hoy vamos a tratar el tema de control de calidad en soldadura y hablaremos de las técnicas empleadas. Bueno, a manera de introducción, si hablamos de soldadura en general, pues como un proceso de fabricación, como ya lo había mencionado al inicio, pues esto implica una fusión del material metálico para su posterior solidificación. Y es mediante este cambio de estado que se desarrollan en un lapso muy breve de tiempo que se puede obtener transformaciones metalúrgicas, que son las que buscamos. Pero bueno, los cambios dimensionales que afectan el material, el metal, afectan propiedades físicas, mecánicas, químicas, y también la dimensión del material justo en la zona que se ha realizado la unión usando la soldadura. Entonces, antes de iniciar un proceso de producción que implique soldar, se debe contemplar el efecto de las variables, estas que mencioné anteriormente, variables físicas, mecánicas, químicas, etc., para así establecer límites operativos que permitan tener una unión sana. Y más importante aún, que sea capaz de responder a las demandas extremas del servicio al que será sometida durante su vida útil. Es lo más importante. Generalmente, los metales base y las juntas soldadas presentan imperfecciones. Estas pueden representar riesgos para la integridad y también para la seguridad del equipo o la estructura, ¿sí? También estos varían según su naturaleza, tamaño, por ejemplo, frecuencia, localización y también distribución. Es por esto que distintas agrupaciones y asociaciones como el Instituto Internacional de Soldadura y la Sociedad Americana de Soldadura se encargan de establecer normas para garantizar la calidad. ¿Y cómo hacen esto? Pues empleando métodos como los destructivos y los no destructivos. Bueno, más adelante vamos a profundizar más en estos temas. Bueno, continuando con la presentación, tenemos entonces la inspección de soldadura. El propósito fundamental de la inspección de la soldadura pues es el de determinar que las uniones soldadas satisfagan los requisitos de calidad y también de integridad mecánica establecidos en el diseño original. Es por esta razón que el inspector debe estar familiarizado con los diferentes procesos de soldadura y corte. Por otro lado, también tiene que estar familiarizado con el propósito y las limitaciones de los métodos de pruebas empleados y la calificación de procedimientos y también el personal de soldadura. En otras palabras, pues el personal a cargo de la inspección de la soldadura pues debe conocer todo su entorno. Esto que acabé de mencionar es súper importante porque incluso en la primera etapa, o sea, es decir, antes de empezar a soldar, por ejemplo, es necesario tener todas estas cosas claras para evitar malos procedimientos. Y pues de esta forma de entrada ya estaríamos garantizando un control de calidad. De acuerdo con la norma para la certificación AWS de inspectores de soldadura,
Se establecen 3 niveles de certificación para el personal de dicha inspección de soldadura. Esta imagen la tomé de Díaz del año 2009 y pues los términos en español mencionan a un inspector de soldadura certificado senior, que digamos que ya es lo más top, un inspector de soldadura certificado y de último un inspector de soldadura certificado asociado. Y bueno, pues ya no quiero profundizar más en el tema de soldadura, me centraré de aquí en adelante pues en el control de calidad. Y bueno, lo primero es hablar de discontinuidades. Por su definición es la falta de homogeneidad o interrupción en la estructura física normal de un material. Ya hemos hablado de este concepto anteriormente. Bueno, esto también puede ser una deficiencia en la configuración física de una pieza, parte o componente. Estas discontinuidades pueden ser de dos tipos: no relevantes o relevantes. Las no relevantes son aquellas que por su tamaño, forma o focalización requiere ser interpretada, pero no es necesario evaluarla. Las relevantes son aquellas que por su tamaño, forma o localización también requieren ser interpretadas y evaluadas. Discontinuidades de acuerdo a su origen. Pues las discontinuidades de acuerdo a su origen se dividen en 3 clases: inherentes, de proceso y de servicio. Discontinuidades inherentes son aquellas que se forman durante la solidificación del metal fundido. Esta discontinuidad está directamente relacionada con la calidad y el tipo de aleación del metal. También tenemos discontinuidades de proceso, que son aquellas que se relacionan con los procesos de manufactura, que puede ser maquinado, tratamientos térmicos, recubrimientos metálicos, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de discontinuidad de proceso, un ejemplo de una laminación. Discontinuidades de servicio. Estas son aquellas que se generan por las diferentes condiciones del servicio al que se sujeta la pieza, pudiendo así tratarse, por ejemplo, de esfuerzos de tensión, compresión, corrosión o fricción. En la imagen tenemos un ejemplo de discontinuidad por servicio. Por último, cabe mencionar que existen otras imperfecciones, tales como la distorsión, pero estas no corresponden exactamente a la definición de discontinuidad. En el proceso de soldadura también podemos tener discontinuidades, tales como fracturas longitudinales, transversales, fracturas en el cráter, fracturas en la interfase de la soldadura, fracturas en la raíz, porosidad también y otros tipos más. Vemos entonces ejemplos de estos. En esta imagen podemos apreciar la fractura longitudinal, este otro tipo de fractura en estrella, fracturas en diferentes tipos de acero, el cual muestra esta micrografía. Esta es de una radiografía de una fractura transversal y estas de acá son todas de porosidad. Y bueno, quería mencionar que estos simplemente son unos ejemplos. También están otros más, por ejemplo, en lo de las laminaciones. Esto es un ejemplo de una unión soldada incorrectamente. Este es un ejemplo de laminación. Esta es una macrografía de una laminación en un recipiente a presión. Y así como estos hay muchos y muchos y muchos más casos. Entonces pues es por esto que se necesita el control de calidad, obviamente. Y ahora hablaremos de las técnicas que se emplean para dicho control de calidad. Entonces, también como mencionaba anteriormente, hay agrupaciones y asociaciones que ya se han encargado de establecer códigos, normas, especificaciones, prácticas recomendadas, clasificaciones, metodologías para llevar a cabo este proceso con la mejor optimización posible. Y pues la norma o la especificación
Va a depender por ejemplo, si es soldadura de grúas, de ferrocarriles, de sistemas de tuberías, ¿sí? Entonces va dependiendo de con qué finalidad sea la soldadura y el tipo de soldadura, pues ahí está la norma, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una lista donde están las normas que con mayor frecuencia están asociadas con las asignaciones del inspector de soldadura o el personal a cargo de toda esta inspección. Ahora hablaremos de los tipos de pruebas que hay. Inicialmente les había mencionado que existen pruebas destructivas y no destructivas. Las pruebas o ensayos no destructivos se refiere a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades. Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de estos ensayos se basan en la aplicación de fenómenos físicos como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción, cualquier tipo de prueba que no implique daño considerable a la muestra que está siendo examinada. Este tipo de ensayos, es decir, los ensayos no destructivos, suelen ser más baratos para el propietario, ya que no implican la destrucción, obviamente, de la misma. En muchas ocasiones los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y continuidad del material analizado. Bueno, y de acuerdo con su aplicación, los ensayos no destructivos se dividen en técnicas de inspección superficial, técnicas de inspección volumétrica y técnicas de inspección de la integridad o hermeticidad. Las técnicas de inspección superficial comprueban la integridad de la superficie de un material. Es por esta razón que su aplicación es conveniente cuando es necesario detectar discontinuidades que están en la superficie. Por ejemplo, a una profundidad no mayor de 3 milímetros. Este tipo de inspección se puede realizar por el medio, por ejemplo, inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, electromagnetismo. Aquí tenemos una tabla con todas las técnicas de inspección superficial y sus siglas en inglés. En cuanto a las técnicas de inspección volumétrica, esta permite conocer la integridad de un material en su espesor y detectar discontinuidades internas, y pues estas no son visibles en la superficie de la pieza. Este tipo de inspección se realiza por medio de cualquiera de estos ensayos de esta tabla. Estas técnicas son radiografía industrial, ultrasonido industrial, radiografía neutrónica, emisión acústica. Y por último, las técnicas de inspección de la integridad o de la hermeticidad son aquellas que comprueban la capacidad de un componente o de un recipiente, por ejemplo, para contener un fluido, básicamente. Si hablamos de técnicas por pruebas de cambio por presión, tenemos las técnicas hidrostáticas, neumáticas, y por ejemplo, si hablamos de las pruebas por pérdida de fluido, tenemos pruebas por cámara de burbujas, detector de halógeno, espectrómetro de masa, detector ultrasónico también. Cabe mencionar que este ensayo no destructivo o estos tipos de ensayos no destructivos pueden ser usados en cualquier paso de un proceso. ¿Qué ventajas tienen? La primera ventaja es que en la mayoría de las técnicas son rápidos de aplicar. Esa es la primera. Y se obtienen resultados repetitivos y también reproducibles. Es por esto que se puede emplear en el control automatizado de los procesos de fabricación. También debido a que se mide propiedades físicas indirectas, los ensayos no destructivos no dañan el material que se está inspeccionando. Y esa es una muy buena ventaja. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de un endoscopio rígido. Esta es una técnica visual. Esta es una inspección de una parte electrónica empleando un endoscopio digital. Inspección visual de recubrimiento empleando un detector electrostático. Ejemplos de discontinuidades detectadas con líquidos penetrantes también. Hablemos ahora de las pruebas destructivas. Estas se realizan en el campo de las construcciones soldadas. Se conducen principalmente con la finalidad de calificar procedimientos de soldadura y habilidad de los soldadores y los operadores también. Y importante,
mencionar también que para el control de calidad de las juntas soldadas y de los metales base también. Entonces lo que se busca con esto es garantizar y confirmar que estas son conducidas adecuadamente y que los resultados satisfacen los criterios de aceptación especificados. ¿Qué tipo de pruebas destructivas tenemos? Pruebas mecánicas. Dentro de las pruebas mecánicas que más se usan, o digamos las más frecuentes, tenemos la de tensión, doblado, dureza, impacto, fatiga y termofluencia. Entonces lo que se busca con esto es caracterizar la deformación, ductilidad, elasticidad, esfuerzo, los límites elásticos, la plasticidad, tenacidad, entre otros. También, además de las pruebas mecánicas, tenemos las pruebas de tensión, donde se determinan las siguientes propiedades: resistencia a la tensión, resistencia a la fluencia o cedencia y elongación. También hay pruebas de doblado que se emplean para evaluar la ductilidad y sanicidad. Pruebas de dureza, que se considera como la resistencia que ofrece un metal a ser penetrado. Pruebas de impacto, pruebas químicas, pruebas metalográficas y otras más.